Bendiciones, bendiciones a todos aquellos que ven todos los días nuestro pancito diario. La palabrita clásica, no se le olvide que es lo que nos hace reflexionar diariamente en nuestra vida. Y vamos a hablar hoy acerca de la importancia de la reflexión. O sea, cada cosa que nosotros hacemos debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todo el día, reflexiona aquí, reflexiona. No, sino que nosotros mismos nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos, como lo que decimos, no son las apropiadas para el momento específico. Entonces debemos reflexionar cada vez que nos damos cuenta o que alguien se da cuenta y nos quiere ayudar, porque a veces no nos damos cuenta nosotros de las cosas que hacemos o decimos o cómo actuamos, pero hay personas que sí lo logran ver y pues nos ayudan diciendo, oye, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro, pero a veces lo que pasa es que la reacción nuestra es de molestia, de ira, de rabia, de enojo, porque nos están diciendo algo que nos está beneficiando. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes con relación a esa posición que a veces tomamos. Entonces la importancia de reflexionar en lo que decimos, en lo que hacemos, cuando lo hacemos, por qué lo hacemos, yo creo que es válido, porque eso nos libra a nosotros de problemas, circunstancias, pleitos, enemistades, pérdidas de oportunidades, de un sinnúmero de cosas. Entonces, métete aquí en la cabeza la palabra reflexionar como tu estilo de vida. Sí, es que reflexionar es analizar con cuidado cualquier circunstancia, cualquier actitud, acción que hayamos tomado, o si vamos a entrar a un proyecto importante. En cualquier circunstancia de la vida tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser personas que analicemos las circunstancias, que no seamos imprudentes. Por eso hay mucho fracaso en la vida, porque no se reflexiona antes de tomar una decisión, antes de emprender un negocio, antes de casarse, antes de estudiar una profesión. Cualquier circunstancia de la vida uno tiene que reflexionar, pensar con cuidado, analizar las cosas. Inclusive diariamente uno tiene que reflexionar qué hizo en el día, ¿verdad? ¿Qué hice malo? ¿Qué hice bueno? ¿O qué dejé de hacer? ¿O qué dejé de hacer? Entonces uno tiene, porque no puede ser una persona que ande al garete, que ande sin pensar, ¿no? O también hay personas que creen que todo lo que hacen es bueno, que confían en su propia sabiduría, actúan y creen que todos los demás están en error y él es el único que tiene la verdad. Entonces eso es importante que lo analicemos, aceptemos las correcciones que se nos hacen. Todo eso es reflexionar. Por esto este pancito diario es una reflexión. Es una palabrita que de pronto tú te la sabes, como todas las palabras uno las conoce. Exacto. Pero una cosa es conocer, otra es entender y otra es poner por obra. Exacto. Y esa actitud es la que hace la gran diferencia. Porque Dios me oye, ¿verdad que sí? Reflexiono en lo que debo hacer, lo que debo decir, porque lo dije, o reflexionamos cómo actuamos en un momento determinado, porque de pronto actuamos con violencia, o actuamos con grosería, o actuamos con cosas que como que no pegan en el momento, pero decimos, oye, espérate, reaccioné de eso por tal cosa. Entonces lo puedo justificar, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero de igual manera la reflexión es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque en la reflexión nosotros podemos corregir o arreglar cualquier circunstancia o evitar cualquier circunstancia que nos perjudique en un futuro. Por eso es que nosotros no debemos actuar de acuerdo a nuestras emociones. Exactamente. Uno tiene emociones, uno nació con un temperamento, y entonces de acuerdo al temperamento que tú tienes, actúas en una forma y otra. La persona sanguínea actúa irreflexivamente y después se arrepiente, porque si tú actúas en esa emoción de rabia, en un momento dado desbaratas, hasta puedes matar a una persona, en un momento dado cometes un crimen por no reflexionar. Entonces uno no puede actuar por las emociones, por el temperamento, sino por tener un carácter formado. Uno tiene que formar el carácter de acuerdo con la palabra, sacar toda la basura que uno trae del mundo, ¿no? Y actuar de acuerdo a la palabra.
para que seamos unas personas que todo nos vaya bien. Exacto. Porque la sabiduría que traemos del mundo, eso es basura para el Señor. Y es lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 26. Espérate un momentito aquí. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, nuestra vida tiene que estar, como dice la palabra, que dependamos, que hagamos su voluntad. Y nos evitamos una cantidad de cosas porque Él nos dirige con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh que está en nuestras vidas. Dirige nuestras vidas en una forma sabia. Nos hace sabios. Exacto. No con la sabiduría del mundo, sino con su sabiduría. Exacto. Y nos vamos a evitar una cantidad de problemas. Exacto. Y tal vez muchas de las circunstancias que tú has vivido en la vida es porque no has reflexionado antes. ¿Lo hago ahora o lo hago mañana? ¿Lo digo hoy o no lo digo? Entonces, esas son reflexiones que empezamos a aprender. O sea, cuando nosotros aprendemos la dinámica de reflexionar, evitamos muchas circunstancias difíciles, aún errores en cosas que invertimos, que está bien que las invirtamos, pero no era el tiempo, ni tampoco eran las personas correctas. O sea, tenemos que tener un poquito de calma con relación a lo que está en nuestra mente. En nuestra mente están todos los pensamientos, sentimientos, emociones. Tenemos que autoanalizarla para reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Entonces, cuando reflexionamos en eso, nosotros podemos tomar decisiones a tiempo y sobre todo decisiones correctas. ¿Por qué? Porque si no tomamos las decisiones correctas a tiempo, créemelo que tu vida va a estar de problema en problema todos los días, de disgusto en disgusto todos los días. Y finalmente, ¿sabe qué pasa cuando vivimos de esa forma? Terminamos solos en la vida. Y eso para mí me parece muy triste, terminar solo, teniendo familia, teniendo esposo, esposa, hijo, y terminamos solo. Miles de familias viven totalmente aislados porque no saben cómo conducirse frente a la relación familiar. Por eso tenemos que reflexionar cómo está nuestra vida. Y reflexionar nos hace unas personas prudentes, unas personas sabias. No somos insensatos. No, fíjate, la palabra, esta es una palabra muy que nos hace reflexionar, esa que está en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, dice, pues cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, las pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú vas a hacer algo, tienes que poner unos cimientos fuertes para que todo el proyecto que tengas tenga esa solidez, que no se vaya a destruir. Una casa sobre la roca, sobre el buen cimiento, no la destruye nadie. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿no? Pero cualquiera que no oye esas palabras y no las hace, no las pone por obra, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, vinieron tal, y cayó, se destruyó. Entonces nosotros tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser personas que actuemos en la vida con sensatez para que nuestro hogar funcione, para que todo funcione en nuestro trabajo, para que seamos personas prósperas en la vida. Exactamente. Entonces la situación que estás viviendo en este momento, que posiblemente no te agrada, no te gusta y te parece fatal, la puedes corregir en el día de hoy. Es cuestión de decisiones. Y cuando nosotros nos atrevemos a decidir, espérate un momentico, aquí tiene que haber una renovación, tiene que haber una modificación, tiene que haber un cambio, como tú le quieras llamar, con relación a mi manera de actuar. Y mi manera de actuar viene de mi manera de pensar. Entonces tomo las decisiones correctas y vale la pena. Parte de hoy, si no has sido una persona que has reflexionado, a partir de hoy, analízate y empieza a poner las cosas en orden. Exactamente, así que esperamos que tengas un día extraordinario reflexionando de acuerdo a lo que tu espíritu te está dirigiendo. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos.